Aquí en la parte inferior se puede ver, digamos, lo que se conoce como el valor de retorno, que en un momento dado pues se pueda, digamos, tener allí en consideración para lo que tiene que ver pues con los rangos que están establecidos dentro del PLC mismo, según corresponda. Pero en el caso particular nuestro, cuando ya hablemos del manejo de las entradas y salidas análogas para el 1200, nosotros vamos a ver como una tabla similar, que esa pues va a ser un estándar para ese PLC, ¿sí? Entonces, y ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, de acuerdo a la resolución, llamémoslo así, en qué valores de voltaje puede estar en un momento dado, pues, metido allí o involucrado, porque recordemos lo que yo les dije, él trabaja desde los 0 hasta los más 10 voltios, ¿sí? Entonces, en un momento tenemos esa oportunidad. Bueno, entonces aquí ya viene lo que tiene que ver con los objetos del lenguaje, ¿sí? Entonces, aquí nos dice algo que es relevante ahí como en la introducción del tema. Dice, vea, la configuración de un módulo de entradas o salidas analógicas genera un conjunto de objetos de lenguaje necesarios para la programación y para el diagnóstico de este módulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo relevante allí cuando dice que eh, esa configuración, ¿cierto?, genera un conjunto de objetos de lenguaje necesarios para la programación y el diagnóstico pues, del módulo mismo? Entonces, dentro de esos objetos de lenguaje, dependiendo de cómo el fabricante pues lo estipule, porque pues ya uno tendría que mirar en ese caso cómo ocurre pues para cada autómata. Eso no es un estándar pues que, porque en esta referencia vi que lo hace de esta forma, entonces la otra va a ser igual. Lo que sí es, digamos, un estándar es, digamos, el concepto propiamente, pero la forma en que lo llama y demás, eso sí puede, de luego, en este caso, variar. Entonces, sucede que, bueno, vamos a ver si aquí en esta nueva plataforma no me hace lo que se hace en la otra. Entonces, vamos a darnos cuenta. Por lo menos, dentro del ejemplo que nos comparte aquí, cuando yo miro esto, entonces, un mensaje así va a representar, según indica allí, una falla del módulo, ¿sí? Entonces dice que en el estado 1 el bit señala un fallo del módulo situado en la posición X, ¿sí? Entonces, eso pues, son mensajes que pueden salir dentro de cuando ya uno tiene la posibilidad de estar chequeando el programa y yo lo tengo conectado al PLC y le estoy haciendo unos ajustes, pues, y si hay una falla, entonces puede salir algo como esto, pero reitero, dependiendo de cómo el automata lo haya identificado. ¿Qué es lo que sí puede ser, digamos, un estándar? Pues estos asuntos que estamos nosotros observando allí en relación al tema del objeto, ¿no? Del objeto, pues, del lenguaje. Entonces, por lo menos en este segundo caso, que dice porcentaje ix.i.err, entonces aquí habla de que es un bit de falla de la vía. Nos dice que en el estado 1 dicho bit señala un fallo de la vía de módulo situado en la posición X. Todas esas son, digamos, informaciones que cuando él identifica pues un problema, cuando identifica una situación que requiere pues como atención, entonces eso sale pues ahí dentro de la plataforma. Incluso hay algunos autómatas que pueden tener la opción de indicar por medio de un display un código que identifique el error. Y en algunos manuales usted va a ver que muchas veces, lo he visto mucho en algunos variadores de velocidad, no en todos, pero uno puede ver que por momentos pues hay un código y entonces cuando uno mira el manual
ahí aparece el código y ya como eso ya está con ese código y se supone que no es otro distinto, entonces uno ya puede darse por enterado de cuál es la falla que se ha presentado, ¿sí? Entonces eso pues ya varía dependiendo de las características del autómata y demás, que digamos para tenerlo en cuenta. Bueno, ahora en relación a este otro objeto de lenguaje, te dice que es palabra que contiene el valor analógico en el punto de entrada y del módulo situado en la posición X. Y entonces lo que está indicando es que mediante esa representación uno puede estar manifestando o alguien nos puede estar indicando de que pues ahí está el valor, ¿cierto? Que se plantea pues desde el punto de vista pues análogo, que es lo que nos está indicando allí. Y ya con eso pues uno espera que dentro del programa eso esté concebido para saber qué es lo que se debe dar, ¿no? Qué es lo que debe ocurrir. Aquí tenemos nosotros otro objeto de lenguaje. Entonces nos habla aquí de, permítame, yo hago la selección. Nos habla de porcentaje QWXI, X.I. Que dice que esa palabra contiene el valor analógico en el punto de salida I del módulo que está situado en la posición tal. Entonces, cuando ya usted le conecta los diferentes módulos al PLC, entonces esa CPU va a reconocer qué es todo lo que se le ha conectado, ¿sí? Desde luego, pues que teniendo todos los aspectos en cuanto a la alimentación, si es que el módulo lo permite hacerlo, o si por el contrario, pues ya digamos, pues corresponde pues de otra manera, pero eso ya uno lo mira de acuerdo a, lo que, a la información pues que entregue el fabricante, ¿no? Y aquí nosotros en la imagen estamos viendo cómo pueden ser esos objetos del lenguaje para un módulo de salidas. Entonces, ustedes ven que ahí hay una columna donde nos habla de la variable, hay otra que habla del tipo de esa variable o el tipo pues de objeto de lenguaje, cómo se va digamos, a simbolizar en la implementación misma. Entonces habla de una velocidad variador 1, velocidad variador 2, según corresponda. Y lo que puede ser, digamos, importante es que pues hay autómatas que nos pueden dar la posibilidad de configurarlo, ¿no? De hacer ese proceso. Pero hay otros que prefieren más bien algunas cosas no dejar que la gente tenga acceso y entonces buscan de que dentro de la programación y demás, entonces confiando que se haga un buen manejo, entonces ya eso es transparente al usuario final que está utilizando el autómata. ¿Listo? Dentro de esos objetos del lenguaje, para nosotros pues como tener la posibilidad de entenderlo un tanto más. Aquí nos dice a nosotros que los programas de aplicación de autómatas trabajan con variables conocidas como objetos, ¿sí? Con variables conocidas como objetos. Entonces, allí hay una clasificación que desde luego para nosotros viene siendo importante, muy interesante, pues como para tener en cuenta, porque entonces dice que aquí se presentan diferentes tipos de objetos que se clasifican según la función que estos van a desempeñar. Entonces, por ejemplo, hay unos objetos, como vemos aquí, que dicen, o se denominan como objetos de entrada-salida asignados a los módulos de interfaz, ¿sí? Entonces, es importante porque de alguna manera, entonces ya uno logra pues como saber cómo es que está, digamos, configurado el autómata, cómo está pues dividido, aunque esto, como he dicho en otro aspecto, pues uno espera pues que todos respondan a esto, ¿no? Claro, con diferente forma de codificarlo, por llamarlo así, pero de todas maneras lo van a manejar. Entonces está el objeto el que se conoce como objetos de entrada-salida,
que fue asignado a los módulos de interfaz según nos indica ahí. Está lo que tiene que ver con los objetos de memoria, ¿sí? Entonces, en los objetos de memoria se habla de que se asignan a la memoria RAM del autómata. ¿Listo? Se asignan a la memoria RAM del autómata. Es lo que uno pues puede indicar de ese objeto de memoria. Hay otros objetos que son, digamos, denominados objetos constantes, que pues el nombre nos puede llevar a entenderlo de que por lo menos algunas variables que uno esperaría pues como que eh, protegerlas pues por el dato que ellas puedan tener. Entonces, si allá hay unos valores que no van a cambiar durante el proceso, entonces allí puede ser la oportunidad para la asignación y desde luego no perder la, como dice uno, muchas veces no perder el impulso. Ahora, viene lo que se conocen como los objetos de comunicación, que desde luego son importantes. Entonces, cuando hablamos de los objetos de comunicación, dice para intercambio de información con otros autómatas. Entonces, que el autómata se puede conectar con otros, comunicar con otros, sí. Aquí aplica de cierta manera tener en cuenta que existe lo que muchas veces conocemos pues como la conexión maestro-esclavo. Aquí se puede dar entre autómatas. Cuando hablamos de la distribución en planta, entonces seguramente, dependiendo de lo grande que eso sea, hay apoyo o se tiene un PLC, digamos, general, particular, ¿cierto? Y pues ya, digamos, pues hay otros pues que sirven de apoyo, entonces está pues el que finalmente toma las decisiones y bueno, entonces son muchas formas de poder, digamos, manipular los diferentes procesos y demás. Hay otro objeto que se conoce con el nombre de objetos de sistema, ¿sí? Y allí nos dice que son para operaciones de sistema del autómata, ¿sí? Pues de acuerdo a las situaciones que estos autómatas requieren o necesitan, pues uno ya pues tiene allí que de acuerdo a sus actividades, pues se le asigna pues como un espacio de memoria ahí para identificar esos objetos del sistema. Entonces, ya hablamos de lo que podríamos denominar pues como una categoría, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de que de acuerdo a la función que el objeto va a tener, que esto pues puede ser, digamos, importante tenerlo en consideración. Entonces habla de que se pueden presentar 5 tipos de objetos, ¿sí? Pero en este caso, allí, a pesar de que habla de 5 tipos de objetos, nos está, digamos, mostrando 6 casos, porque hay uno que recibe el nombre de objetos de la zona de memoria. Entonces, pues, ¿cómo se identifica? Con un porcentaje en mayúscula, ¿sí? Objetos de la zona de memoria, pues se identifica de esa manera. Hay otro que se reconoce allí como objetos de la zona de entradas. Entonces, digamos que válido tener en cuenta cómo es que la va a identificar. Entonces dice porcentaje y uno dice listo, está bien, está dentro de lo normal. Entonces, ese es un aspecto pues importante. Hay otro que se conoce como objetos de la zona de salidas. Entonces, ahí vemos que se identifica como porcentaje Q. Entonces, digamos que uno puede ver que hay como cierta coherencia, porque pues con las salidas hablamos de Q, con las entradas hablamos de I, y esa parte de memoria que hablamos de la marca en su momento, pues lo puedo trabajar con la letra M también, ¿sí?
Entonces, digamos que eso es de gran ayuda para que no genere ningún tipo pues, de traumatismo ni nada de esas cosas para entenderlo. Está el otro que es el objeto de la zona de constantes, ¿sí? Entonces, ustedes de pronto han visto que en algunos textos, cuando uno habla de la ganancia, uno la suele representar con la letra K, K mayúscula, ¿sí? Entonces, allí, pues como una ganancia, pues uno la puede representar como un valor constante. Entonces, esas son las situaciones pues que se nos pueden presentar aquí dentro de la explicación pues que nosotros estamos pues aquí atendiendo en este caso. Bueno, entonces, ese es un aspecto pues muy particular para tener en cuenta. Como los autómatas también requieren hacer sus propias, llamémoslo así, operaciones o propias actividades que de pronto no tengan que ver directamente con el usuario que le manda o que lo programó y demás, ¿cierto? Entonces, el asunto es que hay, hay un objeto que se conoce con el nombre de objeto de la zona de sistema, que es, digamos, todo lo que él puede hacer para buscar, pues, como su buen funcionamiento o para buscar dar respuesta a las demandas que se le hagan al autómata, pero el asunto es que allí, entonces hay unos dentro de ese mapa de memoria que uno podría llamarlo de esa forma, entonces seguramente se puedan identificar algunos registros que ocupan pues un lugar y ese objeto pues se puede llegar a presentar por eso. Y está el otro que es el objeto de comunicación o los objetos de comunicación, que en este caso se representan pues con el porcentaje y la n mayúscula. Y entonces, esos vienen siendo para nosotros los objetos que están ahí, pues, digamos, en consideración. Los objetos pueden llegar a tener un tamaño en particular. Y a veces identificar también como la palabra o la forma, pues, de, digamos, de hacerlo puede ser un poquito de, digamos, de a veces un poquito complejo. De hecho, cuando ya uno habla del tamaño de las variables y todo eso lo que se utiliza allí, por lo regular, si uno siempre va a estar habituado a programar el autómata en un modo de lo que podemos denominar pues como el ladder o la escalera, ¿cierto? El de contactos. El asunto es que tal vez para uno es indiferente, porque puede suceder si lo que yo tengo allí requiere y demás corresponde pues a un bit, ¿cierto? 8 bits, 16 bits, o sea, uno no se logra dar cuenta. Tal vez uno ya lo logre identificar cuando yo estoy dentro de la plataforma que me permite programar el autómata. Y entonces, en ese momento, ya uno puede entonces saber qué incidencias pues tiene eso o no. Pero el asunto es que normalmente pues en la forma en que se suele programar eso es transparente. A veces, por momentos sí hay, digamos, distribuidores o que buscan pues de que compró una máquina de estas, pues tenga conocimiento claro de todo lo que el autómata tiene en información, cómo es el tamaño, ¿no? Entonces, por lo menos aquí esto está muy similar a lo que ocurre pues en la programación que ustedes han conocido usualmente, por lo regular. Entonces, si yo hablo de un objeto de bit, pues sencillamente ahí hay una X. Cuando es byte, entonces hablamos de una B mayúscula para un caso de 8 bits. Si es una palabra, objeto Word, entonces este sí un tanto más amplio, 16 bits. Pero imagínense cuando hablamos nosotros del objeto doble Word,
Entonces aquí encontramos pues que doble palabra, entonces hablamos de 32 bits, una palabra 16 bits, o sea que una palabra viene siendo 2 bytes, ¿no? Es lo que podemos entender allí. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante para tener presente. Bueno, entonces estamos con el tema de los objetos de memoria. Entonces dice que, pues cuando yo hablo de la memoria, ya nosotros teníamos en cuenta que el puerto que se le está asignando es este aquí, porcentaje M, ¿cierto? Y recordemos lo que hablamos nosotros de las marcas, M00, o sea, M0.0, M0.1, M0.2. Entonces ahí, pues como les decía, en su momento hay cierta coherencia o congruencia, ¿sí? Eh, por ejemplo, entonces, para uno indicar el tamaño que el objeto va a tener. Entonces aquí me dan unos casos de ejemplo que dice, vea, porcentaje M, entonces 52 bits de memoria. Aquí dice que la X se puede omitir. Y aquí está pues el número 52 que finalmente pues fue lo que se obtuvo allí. Y entonces dentro de esos aspectos pues ya uno pues ya sabe cómo lo puede uno pues digamos adecuar con el tamaño. Aquí está este otro que habla de porcentaje MB, entonces habla de 53 bytes de memoria y dice que ese es el formato adecuado para operaciones con cadenas de caracteres. ¿Listo? Está el otro que habla de porcentaje MW, que son memorias de, digamos, de 34, pero en este caso, como hay otras que ya tienen un número diferente, entonces miren ustedes que de pronto se busca hacer un poquito la diferencia con la otra letra pues que se le asigna ahí enseguida. Aquí tengo otro que es porcentaje MD, habla de memoria doble, ¿cierto? Hay otro que es porcentaje MF también. Entonces, allí es cuando ya uno tiene la oportunidad de pensar en cálculos y nos dice que los cálculos se realizan allí en coma flotante, ¿sí? Entonces, la forma en que pueden estos concebirse o estar divididos en un momento dado, pues para direccionarlos, pues se puede ubicar allí lo que se observa pues en esa tabla, ¿sí? Pero el asunto es que de todas maneras todo eso va en relación a lo que ya nosotros conocemos como la memoria interna pues del autómata y el tamaño pues que él tenga para las diferentes asignaciones. Entonces, pues eso, cuando ya nosotros hablamos de un sistema de cómputo, pues uno sabe que eso está involucrado todo eso allí, que de pronto en la actualidad no se haga mucho énfasis, porque a la larga, pues hay cosas que van siendo como tan transparentes o tan habituales que de pronto no es necesario pues como profundizar en ciertos detalles. Además porque de pronto desde hace un buen tiempo pues manipular ciertas plataformas, ciertos sistemas y demás, y hablando pues de los autómatas también, pues no es necesario pues como entrar al detalle de muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuánto tiene memoria RAM? ¿Cuánto tiene memoria ROM? Pues de pronto ya uno sabe que el fabricante, de acuerdo a lo que son mis necesidades, de acuerdo a lo que yo le manifesté y de acuerdo a lo que pues para uno ya tenga allí, ya uno puede saber entonces a qué atenerse, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya prácticamente pues este capítulo ya lo cerramos, esta parte yo se las voy a compartir. Aquí ya es un poquito pues como una ampliación de los diferentes tipos de objetos, ¿no? Que se presentan. Esta imagen que ustedes ven allí, pues de pronto no tiene que ver directamente con el tema de los objetos, pero lo interesante de la imagen es que ahí me está mostrando un autómata, el que nosotros tenemos en la institución de 1200 en el rack, ¿cierto?
Entonces, si ustedes recuerdan uno de los videos que nosotros vimos al inicio, saben que aquí a la izquierda se encuentra lo relacionado con la fuente, otros módulos que se ubican allí, que van a estar entre la fuente, o sea, van a estar en medio de la fuente del autómata mismo. Y acá, estos de aquí, de este otro lado, vienen siendo entonces los que se tienen en cuenta para la ampliación de él. Entonces, lo que pasa es que en TIA Portal, cuando ya uno trabaja con él identifica qué es lo que tiene allí en su poder, es decir, como él va a conectarse se va a conectar al PLC y obviamente previamente uno le tuvo que dar una referencia, que eso pues ustedes lo van a conocer más adelante. Entonces, de acuerdo con la información que él tiene al inicio, cuando va a generar un proyecto, cuando ya va a abrir uno que exista, pues que se haya sido hecho previamente, entonces el asunto es que él ahí me muestra, vea, usted va a hacer un programa, entonces usted va a trabajar con eso que le estoy mostrando bien en la imagen. Usted no tiene más módulos, solamente básicamente la mera CPU. Y ya. Entonces, eso ya es algo pues que para nosotros es importante. Y esta es la última con la que pues terminaba este tema, donde ya uno muestra pues la ampliación pues de los objetos del sistema. Y ahí ya con esto terminamos nosotros este capítulo, al que le dedicamos un buen tiempo para conocer un poquito más sobre el autómata, sus características. Por ejemplo, allá había un grupo que estaba hablando de que, no, tenemos compañero X, le prestaron, le facilitaron uno. Y eso es bueno porque por lo menos muestra de que ustedes ya se atreven y que tal vez con lo que hemos logrado conocer hasta el momento, ya han visto de que esas son las bases para yo poder interactuar con diferentes marcas, diferentes referencias y todo eso. Listo, entonces esta información desde luego se la voy a compartir para que ya quede ahí asentado y desde luego entonces vamos a tomando la imagen de la noche y ya así ustedes quedan pues ya en libertad para ir a descansar o ir a tener reuniones de asesorías como la puedo tener yo ahora más adelante en esta noche. Muy bien. Entonces habilitemos rápido las cámaras para que nos salga mejor la foto en la nueva plataforma. Noté que no es que haya mucho cambio porque por lo menos la parte de rayar sigue igual que en la otra. Entonces por ese lado sigue igual. Entonces Jordi, eso, Juan David Ruiz que se aparece por ahí, entonces para que se deje ver. Esa mesa, la cámara. Profe, yo no tengo cámara en este momento. Ah, listo, muy bien. Entonces Gustavo nos queda debiendo, Gustavo Adolfo, la historia del PLC, para que nos la comente ya el día sábado, a ver cómo es el asunto. Bueno, voy a tomar la imagen así como está. Ahí que va a salir, bueno, y eso ya salieron otras caras, mucho mejor. Entonces la voy a guardar. Listo, Gustavo. Voy a guardarla. Hoy es 2020-09-16. Esto es automatización industrial. Listo, compañeros. Entonces, una feliz noche, se me cuidan. Y estamos hablándonos cualquier cosa en el grupo. Chao, chao. Chao, profe, que descanse. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Adiós, que estén bien. Se cuidan.